Si miráramos antes de pandemia, uno diría que la transformación digital era un diferencial. Hoy ni siquiera. La IA no nos va a quitar el trabajo, sino que nos va a quitar lo aburrido del trabajo, ¿no? Que es toda esa parte operativa, toda esa parte que de alguna otra forma nos ayuda a que los profesionales se concentren en lo verdaderamente importante, que es la innovación y la creatividad, ¿no? Si tú puedes básicamente ahorrarte ese tiempo en el cual repites tareas y optimizarlo, ¿por qué no hacerlo? Es el mejor negocio. La mayoría de los empresarios caen en cuenta de ese tema de los procesos es cuando llegan a un punto de facturación y quieren tener un 5X o un 10X. Mucha curiosidad y tener cero miedo al fracaso. O sea, Bienvenidos a este nuevo episodio de GLED 360 Podcast. El día de hoy tenemos un invitado bastante especial. Hoy nos acompaña Julio Vanegas, publicista con más de 15 años de experiencia, experto en transformación digital y CEO de Softus. Julio, ¿cómo estás? excelente, Héctor, gracias por el espacio. Julio, una alegría que nos puedas acompañar en este espacio. Julio, nos gustaría a la audiencia, a mí, ¿cierto?, que nos contaras un poco sobre ti. ¿Quién es Julio Vanegas, aparte de la introducción que acabé de dar? Ok, bueno, yo, como ya lo dijiste, soy Julio Vanegas, tengo más de 15 años de experiencia, sobre todo en el mundo digital. Quizás vi cómo ha cambiado este mundo de forma explosiva en los últimos años, pero de una forma meteórica en los últimos 2 años y tiende a empeorar. Vengo sí del mundo de la publicidad, pero me enamoré quizás de todo el tema de la transformación digital, dado todo lo que he visto, todo lo que he trabajado y todo lo que ha pasado pues, en los últimos tiempos. Ok, Julio. Julio, cuéntanos un poco qué te llevó, o bueno, cuál fue el camino que te llevó a liderar una agencia de transformación digital como Softus. Ok, mira, pues a lo largo de mi carrera he trabajado con empresas pequeñas, medianas, grandes y gigantes. Y hay algo que quizás dentro de todo este recorrido hemos empezado a ver. Lo primero, que básicamente sí, la comunicación es importante, sí, el mensaje es importante, pero quizás los procesos son los que permiten a las empresas básicamente crecer, desde el más pequeño hasta el más grande. Cuando empezamos a trabajar con múltiples empresas, nos dábamos cuenta que incluso en empresas gigantes no existían procesos y nos tocaba, perdón la redundancia, empezar a hacer una cantidad de procesos gigantes para por lo menos conseguir los primeros objetivos que nos trazábamos. Y eso quizás fue un factor común que empezamos a ver. Después dijimos, bueno, ¿y cómo los podemos ayudar? ¿Y de qué forma podemos básicamente que nuestro trabajo cobre sentido y lograr dichos objetivos si logro que por lo menos estas empresas empiecen a creer, empiecen a crear esos procesos y empiecen a entregarnos básicamente lo que necesitamos? Ok, Julio. Julio, y digamos con lo que acabas de mencionar, ¿cuál consideras tú que en esta nueva era tecnológica, qué tanto es la importancia que tiene la transformación digital para las compañías en la actualidad? ¿Crees que es algo negociable o crees que podemos seguir de la misma forma? De hecho, es una gran pregunta. Si miráramos antes de pandemia, uno diría que la transformación digital era un diferencial. Hoy ni siquiera. Hoy ni siquiera. O sea, hoy tratar de pensar en una empresa que no se empiece a transformar digitalmente es quizás, o sea, es que es impensable. Hoy en día todas las empresas tienen que montarse en este cuento, todas las personas lo tienen que creer y todas las personas tienen que empezar, o empresas, ¿cierto? Tienen que empezar básicamente a volcar todos sus procesos a la parte digital. Y no solo eso, tienen que fusionarlos con su mundo físico. Si yo quisiera ver algo hoy y quisiera decir la separación entre mundo físico y digital, no existe. Y si a mí alguien me dijera, es que yo hice las cosas y crecí mi empresa como lo he hecho en los últimos 10, 20 años y va a seguir así,
uf, quizás pensaría que vienen épocas y años bastante difíciles para este tipo de empresas o personas. Bastante complicado. Creo que eso lo vemos en el día a día, ¿no? En el día a día vemos cómo las compañías hoy en día deben de empezar a migrar y con ello invertir en todo este entorno digital. Julio, ya aquí aterrizando un poco más, digamos como la idea de la transformación digital al contexto de nuestro país, Colombia, ¿tú cómo es la transformación digital de las compañías colombianas? Qué gran pregunta. De hecho, a ver, hoy yo podría decir que el 76% de las empresas en Colombia están empezando a trabajar en este rubro. Hoy en Colombia estamos en un momento clave y crítico para empezar a crecer. Hoy en día las empresas ya no ven esto como un tema opcional, ya las empresas están trabajando y es un hecho y estamos enfrente de una oportunidad gigantesca para por lo menos empezar a ganar terreno donde lo hemos perdido. Hoy en Colombia, sobre todo el tema de la banca, lidera el tema de la transformación digital. Hoy más del 80% y creo que es un poco más de las personas tienen un producto financiero, ¿cierto? Y ahorita se va a venir una explosión gigantesca con el tema del Open Finance en Colombia que nos va a permitir conectar múltiples servicios, ¿cierto? Y por lo menos acercarnos mucho más a esa parte. En el tema del retail, por ejemplo, también una cantidad de empresas gigantescas ya están empezando a trabajar. Es más, en este caso, en Colombia está creciendo tanto que estamos llegando a cifras de billones y quizás más de 26 billones en oportunidades que podemos empezar a potenciar. Hoy las empresas no solo comunican, hoy las empresas tienen que estar interconectadas y todo este tema estamos quizás en una era preciosa para empezar a sacarle provecho a la transformación digital. Interesante, ¿no? Vemos de que el crecimiento ha sido, se podría decir que exponencial, ¿no? Entonces tú ves, digamos, ¿cómo lo podríamos decir? Tú lo ves como que Colombia sí está encaminado hacia lo que está haciendo el resto del mundo, porque pues también debemos tener claro que Colombia siempre es un poco lento en adaptarse, ¿cierto? A nuevas metodologías o bueno, a nuevas formas de hacer las cosas, ¿cierto? Bueno, ahora empecemos a profundizar un poco más en cuanto al tema, ¿qué consideras tú, o bueno, qué características deberían de tener los líderes actuales para empezar a adaptarse a todo este tema relacionado con la transformación digital? Bastante curiosidad, mucha curiosidad y tener cero miedo al fracaso. O sea, es más, fracase ligero, pruebe. Es que mira, si uno se pone a ver hoy en día cómo van avanzando las cosas, cómo va avanzando la tecnología, pues madre, vamos a una velocidad gigantesca y quizás lo que tú ya tenías implementado hoy, mañana se puede empezar a quedar. Pero tú con tu experiencia has visto que pues, verdaderamente a los empresarios colombianos, a pesar de tener conciencia de que deben de adaptar sus empresas a esto, ¿tú sí crees que le están dando la suficiente importancia, que esos líderes sí se eduquen en esto para poder de alguna otra forma poderle brindar todo ese conocimiento, transmitir ese conocimiento a sus equipos? Es que todo arranca por las cabezas, todo arranca por los líderes. Si el líder lo pone ni siquiera como un tema opcional, si el líder lo pone como una prioridad, si el líder lo pone como un obligatorio, eh, pues no queda otro camino. Pero es que de hecho es un obligatorio. Y hoy en día yo tengo que incentivar a las personas, primero, precisamente con no darles opción a que si lo quiere o no lo quiere hacer. Eso te iba a preguntar, ¿cómo hace un líder, Julio, para poder guiar a su equipo a que adapte eso, pero no solamente que lo vea como una obligación desde que, oye, tienes que hacerlo porque la compañía lo necesita, sino cómo puede adaptarse la comunicación para que ellos puedan, digamos, tomarlo en su vida como una especie de crecimiento personal también, ¿no? Pues lo primero es el ejemplo, porque quien predica y no aplica no sirve. Tú tienes que dar el Total. ejemplo. Y lo segundo muchas veces es poner esas cabezas, ¿cierto? También a que vayan a tu ritmo y puedan incentivar a los demás. Es que hoy en día eh, yo puedo ser mucho más productivo, yo puedo ser mucho más ágil, yo puedo ser incluso mejor profesional apoyándome de herramientas,
Ahorita la IA está de moda y diría, ay, es que la IA nos va a quitar el trabajo a todos. No, pero de hecho la IA, ¿cierto? Y la tecnología potencia a los profesionales para que puedan ser mejor profesionales de lo que son. Claro, total. Por ahí, digamos, leía en un libro que decía que la IA no nos va a quitar el trabajo, sino que nos va a quitar lo aburrido del trabajo, ¿no? Que es toda esa parte operativa, toda esa parte que de alguna otra forma no ayuda a que los profesionales se concentren en lo verdaderamente importante que es la innovación y la creatividad, ¿no? Creo que hoy en día es lo que podría marcar hitos muy interesantes en las diferentes compañías, ¿no? ¿O qué piensas tú? Es que, a ver, yo veo la IA como una gran biblioteca a la cual yo puedo acudir a consultar. Yo veo que los grandes profesionales hoy tienen que ser grandes prompt engineers, si lo vemos de alguna manera. Tienen que saber preguntar para poder extraer la información. Pero básicamente todas este tipo de inteligencias te responden a vos lo que vos quieras preguntar o lo que vos les Claro. preguntes. Ahora, ¿quién está detrás de la pregunta y cuáles objetivos quieres lograr? Quizás ahí es donde yo veo donde está, llamémoslo así, el punto importante de esto. Yo hoy puedo hacer muchísimas cosas. Yo incluso puedo tener un grupo de asistentes, que eso sería un sueño, y a veces me pasa, a ver, ¿qué pasaría si yo pudiera escribirle a Seth Godin? ¿Qué pasaría si yo le pudiera pedir a Hormozio un consejo? ¿Qué pasaría si yo le pudiera escribir a Donald Miller? ¿Qué pasaría si yo le pudiera escribir a grandes referentes, cierto? Y decirles, ven, ¿cómo harías tú eso? Hoy lo puedo hacer, eso es casi que un sueño. Ahora, que responda igual o no, también va mucho en las capacidades que vos tengas. Claro, total. Ahí ya, digamos, las personas o los profesionales debemos de ser como validadores, ¿no? De ese conocimiento que nos está aportando todo el tema de la inteligencia artificial. Y creo que tú y yo lo vemos a diario como básicamente varias estructuras también se empiezan a transformar por medio de ello, ¿no? Bueno, sería muy interesante que nos compartieras un poco sobre tu experiencia, ¿no? Pero más enfocada en dos puntos muy específicos. El primero, ¿cuáles han sido, digamos, esos hitos profesionales que has tenido? Y claramente también sería muy interesante contar o hablar un poco de lo no tan positivo, ¿no? Esas malas decisiones que quizás nos llevan a un punto de declive, ¿no? Entonces, bueno, cuéntanos un poco sobre esos éxitos y sobre esas derrotas que ha tenido Julio Ok, Vanegas. quizás voy a arrancar un poquito desde la historia, ¿cierto? Y arranquemos por lo malo, entre comillas, porque de todo se aprende. Hay una frase que le escuché alguna vez a una persona decir que él en la vida ha perdido muchas veces más de las que ha ganado. Lo que pasa es que cuando ganó, ganó en grande. Y hay otra frase que dice que en la vida se gana o se aprende. Me quedo con esa partecita. Mira, yo cuando arranqué al principio de todo este cuento era un trabajador independiente en el cual desconocía muchos temas contables. En ese desconocimiento quizás se me olvidó un poco el tema de un impuesto que llama Industria y Comercio. Me di cuenta por allá a los 4 años cuando la factura estaba gigantesca y cuando fui a tratar de enmendar o de realizar ese pago me di cuenta de algo chistoso. Sale más barato pagar con tarjeta de crédito, casi tocando la usura, que pagarle al Estado financiado. Y fue lo que hice. ¿Y a qué te llevó eso? O sea, esa decisión, o bueno, sí, porque fue una decisión, bueno, o ese desconocimiento, ¿qué consecuencias trajo? Mira, no tanto consecuencias, lo que pasa es que cuando vos trabajas y empezás a crear empresa, ¿cierto? Así seas un trabajador independiente, no todo es ganancia. Y quizás a veces a nosotros se nos olvida eso, gano, 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 pero no me asesoro de buena manera que también como ciudadano, como persona y como generador de ingresos, tengo compromisos. Unos deberes. ¿Cuáles son esos compromisos? ¿Cierto? En la medida de que vos te vas dando cuenta, te vas también, y perdón la redundancia, dando cuenta de que tenés que contribuir también al crecimiento de un país. Claro, total. La pregunta es cuándo te das cuenta. Yo me di cuenta 4 años después y valió, pero bueno, salimos de esa. Pero se superó Sí, ese percance. después fuimos, porque es que mira, en todo este tema, y como mencionaste ahorita, yo soy publicista de profesión. Y quizás hace muchísimo tiempo
no existía nada digital. Entonces el tema de las campañas y cómo lo comunicabas era importante. Después empezó a dar el boom o a llegar el boom de los sitios web. Después los sitios web eran sencillamente bonitos, no se conectaban con absolutamente nada. Después vino el tema de las presentaciones multimedia animadas en algo que se llama Flash Player, que eran hermosas, pero muy pesadas. Después empezó a morir y ya después empezó a venir la interacción a los sitios web. Y cuando hablo de interacción no estoy hablando de animación, sino que yo podía ya ahorita crear, y perdónenme la parte técnica, cascadas de estilo, hojas de estilo que me permitían hacer los sitios mucho más intuitivos y más bonitos. Después yo ya los podía conectar con bases de datos. Y ya después, si vos ves todo el camino hasta aquí, todo lo que acabo de decir parece chistoso, pero yo en este momento ya puedo casi que interactuar y conectarme entre diferentes sistemas de múltiples maneras. O sea, tú has visto una transformación bastante interesante en todo este tema digital, ¿no, Julio? Pero, ¿cuál ha sido ese mayor logro profesional que has tenido? Porque, bueno, nos acabaste de hablar un poco del fracaso. Bueno, no del fracaso, sino de ese aprendizaje un poco, podría decirse, crudo. Pero, después de eso, ¿qué pasó contigo? ¿A qué te llevó eso? Te voy a hablar de empresas pequeñas, medianas y grandes. No voy a hablar de ningún cliente en específico. Ok. ¿Cierto? Quizás, y lo chévere de todo este momento o de todo este mundo es poder ver las empresas crecer. ¿Ok? Quizás cuando yo me doy cuenta de eso, empiezo a pensar y me voy a retomar, me voy a volver solo un poco, ¿cierto? A cuando era diseñador. Después fundé una agencia de marketing con unos socios, no fue tan exitoso. Después me fui por un corto periodo de tiempo para España, ¿cierto? Y ahí esa agencia, después de revisar algunos números, no era tan interesante y quebró después de un tiempo. Y después dije, hombre, ¿qué hago? ¿Qué hago? Cuando estaba en España, puse abierto ofertas en LinkedIn y me empezaron a llamar de algunas empresas. Mi perfil aplicaba, empecé a ir a entrevistas y en una pasó algo que quizás me abrió los ojos. La entrevistadora, la psicóloga, me dijo, si usted toda la vida ha trabajado por usted y para su negocio, ¿qué lo hace pensar que el día de mañana se va a levantar a trabajar por los sueños de otro? Complicado, ¿no? Creo que es cambiar el mindset y a la final se vuelve un tema que quizás hasta nostálgico, un punto, ¿no? Creo que uno llevar ya un proceso, ¿no?, de empoderamiento, tratando de generar empresa y ya, bueno, tratar de cumplir sus propios sueños, ¿no? Y ya trabajar por los sueños de otros no está mal, pero creo que sí hay un cambio bastante fuerte en esa parte, ¿no? Total. Y para resumirte todo y no hacer muy largo y aburrido este cuento, lo último que pasó es que me empezaron a escribir empresas de Colombia y resulté en España trabajando para empresas de Colombia que pagaban en pesos, pero viviendo en euros. Entonces, después de ese electroshock que me había dado la psicóloga y después de pensar un poco, ven, aquí algo que está al revés. No deberíamos estar en Colombia facturando en dólares y en euros, ¿cierto? Y viviendo acá. Entonces decidí devolverme y ahí justo arranqué una agencia de transformación digital que se llama Softus, con una promesa de valor bastante clara, que es descubrir el potencial de los negocios y ayudarlos a crecer. Me certifiqué en transformación digital con Alibaba. Alibaba empezó un proceso global que en Sudamérica la primera parte donde llegaron fue Medellín y yo fui una de esas primeras. Fuiste pionero. Exactamente. Bueno, ya ahorita tocando un poco más el tema de Softus. Softus, ¿qué es para ti? Softus, ¿qué significa? Y Softus, hasta este punto, ¿qué ha resuelto? Mira, de todos los aprendizajes que tuve anteriormente, lo primero que descubrí es que una empresa no solo sirve para transformar, ¿cierto?, y hacer crecer a las empresas, sino que también te transforma a ti la vida, y la idea es que te ayuda a crecer no solo a ti, a las empresas, sino a tu entorno de colaboradores,
a tus empleados y también a quienes te ayudan en el día a día. Oye, una pregunta y es el sentido de, tenemos claro cuál es la propuesta de valor de Softus, pero ¿cuál es ese factor diferenciador que hay entre una agencia de marketing y una agencia de transformación digital? Cuando uno ve el marketing desde la perspectiva neta, creo que hay varias cosas que tenemos que empezar a educar a los clientes, sobre todo a los clientes, porque nos pasa. Todas las personas a las que uno se acerca, rara ocasión pasa algo diferente, piensan que marketing es vender. Y no. Marketing no es vender. Entonces, si yo me retomo un poco a lo que es una agencia de transformación digital, el proceso de marketing es una partecita pequeña de todo. Voy a partir desde el principio. Yo tengo que empezar a tener o clarificar cuáles son los procesos de las compañías. Cuando yo sé cuáles son los procesos de las compañías, entiendo algo. Primero, las compañías tienen diferentes cargos. Los cargos, como tal, tienen básicamente procesos, y entre los procesos hay entregables. Si esa partecita que hay ahí, ¿cierto? Esos procesos están bien documentados, ¿cierto? O por lo menos están claros, ahí vos puedes empezar a automatizar y puedes empezar a mejorar dichos procesos. No, claro, y también los procesos, de alguna otra forma, también ayuda a entender en qué punto está la empresa, ¿cierto? Para empezar a acelerar ese crecimiento. Creo que la mayoría de los empresarios caen en cuenta de ese tema de los procesos, es cuando llegan a un punto de facturación y quieren tener un 5X o un 10X. Porque sin procesos no sabes cuál, digamos, son esas llaves que tienes que optimizar para seguir creciendo. O creo que lo vemos a diario, ¿no? No, total. Y para devolverme un poquito a ese tema del marketing y por qué te digo que es una partecita pequeña, ¿cierto? Llegan y te dicen, ven, es que necesito vender. Y ahí es donde uno se retoma, ven, tienes una propuesta de valor. Ah, claro, es que es mi empresa. Ok, y hay un autor que es espectacular que se llama Simon Sinek, que tiene un libro que se llama Empieza por el porqué. Y es que si uno resume todo el ejercicio, casi ningún empresario sabe el por qué vende las cosas. Sí sabe qué. Claro, vende, o sea, pero... Sí sabe para qué, pero no tiene la menor idea del por qué. Claro, cuesta un poco el poder entender cuál es esa problemática que soluciona en un mercado, ¿no? Porque, y bueno, lo vemos bastante y es cuando uno habla con muchos empresarios con respecto a cuál es su propuesta de valor, siempre es como que tienen el mejor producto, calidad, precio, pero a la final no queda muy claro cuál es ese problema específico que se resuelve, ¿no? Y bueno, esos puntos de dolores que también hacen de que la vida de los usuarios que están utilizando tu producto sea mucho más llevadera. Bueno, ahora hablemos un poco de esas herramientas tecnológicas que deberían de introducir las compañías, claramente dependiendo del tamaño de dicha compañía, ¿no? ¿Qué herramientas tecnológicas debería tener una empresa pequeña, una empresa mediana y una empresa grande? Ok, mira, ahí de pronto yo lo miraría y trataría como de pensar, solo en este caso no tanto el tamaño, sino problema-solución, inversión, ¿cierto? Si es algo que te puede ahorrar tiempo y puedes hacerlo, hacelo, pero respondiendo un poco quizás entre independientes y empresas pequeñas, algo que sí se podría hacer y sería bastante interesante es poder integrar su e-commerce con su CRM. Puede ser todo el tema de chatbots y hoy agentes, ¿cierto?, que puedan contestar en lenguaje natural se puede hacer. En cuanto a empresas medianas, ya puedo conectar también todo su ecosistema, ¿cierto?, contable de inventarios, ¿cierto?, con su sitio web. Puedo integrar CDPs o herramientas de automatización de marketing que les permitan básicamente tener una comunicación 360 en todos sus canales. Para un ciclo más Exactamente. direccionado. Integrar sus sistemas de última milla se puede hacer y quizás nuevamente no quiero pensar tanto en el tamaño, pero hay otras herramientas que también se empiezan como a ampliar un poco la gama, como es el tema de RPA, ¿cierto? Que es robotización de procesos
y lo hemos hecho también con múltiples compañías en las cuales yo puedo, literal, hacer que un robot, ojo, no estoy hablando de Optimus, de Elon Musk, pero sí que un robot empiece a hacer un montón de actividades repetitivas. Es más, desde abrir un mail, organizarlo, condensar información, todo eso se puede automatizar y es completo. O sea, aquí los casos sí, yo te podría decir que son infinitos. Hay varios casos de eso. Entonces, porque claramente, digamos, la implementación de todo esto ayuda a que la empresa sea mucho más ligera, ¿no? Y digamos que podría amplificar exponencialmente más su crecimiento, ¿cierto? Total, es que si tú lo miras de una manera, los seres humanos somos personas completamente creativas que podemos aportar de múltiples maneras al crecimiento de las organizaciones. A veces cuando tú pones a una persona a hacer exactamente lo mismo una y otra y otra y otra vez, va a llegar algo que es inevitable, y es que nos podemos equivocar. Ahora si tenés haciendo un proceso a 3, 4, 5, 10, 15 personas que es completamente repetitivo y lo puedes automatizar, y ese proceso, supongamos, demora 15 días, pero lo puedes automatizar, ¿por qué no hacerlo? Uno puede generar ciertas mejoras que permita que esos procesos que duran 15 días sean mucho más ligeros, claro, fáciles y flexibles. En algunos casos hemos logrado procesos de 15 días llevarlos a 2.5 segundos. Increíble. Así se puede hacer, literal, y es porque, nuevamente, o sea, hoy, y bueno, hoy lo que conocemos, quizás que nos estamos sorprendiendo, pero de una forma impresionante, son tecnologías que ya vienen, ¿cierto?, de hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ya están empezando a liberarse para el resto de nosotros los mortales y nos asombramos de una forma, pero lo que podemos hacer hoy es increíble, literal increíble. Julio, y digamos que desde tu experiencia, ¿consideras de que la tecnología es algo que ya esto no lo para nadie, ¿no? Y ya teniendo en cuenta de que la tecnología es algo que se podría decir que a un punto está algo desbordada, ¿qué consejos le darías tú a esos empresarios que están empezando y esos empresarios que llevan en marcha? Mira, aquí la parte más importante es en qué puedes invertir tu tiempo que genere más valor y cuáles son esas actividades y esas tareas que tú sientes que pueden ser repetitivas, que te están quitando tiempo. Lo que te quite tiempo y se pueda automatizar, hazlo. Los empresarios, ¿cierto? Y cada uno de las empresas desde sus diferentes cargos tienen que rendir ciertos resultados, pero todo en pro del crecimiento empresarial. Cuando tú pierdes tiempo en actividades repetitivas, estás quitándole tiempo a esas actividades que te permiten crecer como profesional y como persona. Claro. Y sobre todo que permiten crecer a tu entorno empresarial y también al entorno que te rodea. Si tú puedes básicamente ahorrarte ese tiempo en el cual repites tareas y optimizarlo, ¿por qué no hacerlo? Ese es el mejor negocio. Entonces tu recomendación es optimiza procesos y enfócate verdaderamente en lo que le genera valor a la compañía. Claro, en el crecimiento. Enfócate en el crecimiento, no en repetir lo mismo una y otra vez. Ok. Ya para terminar este episodio, sería muy interesante que le pudieras compartir a la audiencia ese libro que todo empresario se debería de leer al menos una vez en la vida. Wow. Aquí no me gustaría tampoco centrarme en libros, sino en autores. Okay. Pero quizás a mí, y quizás uno pensaría que va a hablar de algo de automatización y no. Pero a mí hay quizás 3 autores que me cambiaron mucho la forma de pensar. Donald Miller, Alex Hormozi y Alan Deeb. Me cambiaron mucho mi forma de pensar, mi forma de ver la vida, pero sobre todo mi forma de comunicar. Entonces esos autores hicieron un antes y un después a Julio Vanegas. Total, yo diría que sí. Bueno, Julio, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, este espacio. De verdad que fue bastante fructífero. Aprendimos bastante sobre transformación digital. Entonces, no sé si quieres expresarle algo más a nuestra audiencia. No, primero muchas gracias por la invitación.
Espero pues que estas palabras puedan llegar a las personas, que las personas puedan aprender a cómo optimizar su tiempo y que puedan liberar tiempo para crecer sus compañías y sobre todo que puedan humanizar todos sus procesos en una época completamente de robots. Tienes toda la razón. Hoy en día toca humanizar lo inhumano, ¿no? Muchísimas gracias por haber estado en este episodio. Esperamos hayan aprendido mucho y nada, muchísimas gracias por vernos. Hasta la próxima.